Cuando Valeria se comunicó conmigo, Lilia, me insistieron mucho en que esto era un doctorado en economía de la innovación. Quizás yo voy a forzar un poquito la mirada y voy a arrancar de teoría del crecimiento. No todas las teorías del crecimiento hablan necesariamente de innovación, pero es un buen punto como para empezar a construir un mapa de lo que tenemos delante. Hay muy diversas maneras de mirar los temas de crecimiento, pero esto nos remite a una discusión muy larga en nuestra disciplina, y es si es que esta disciplina es tributaria de la física o si es que esta disciplina es tributaria de la historia y de la sociología y de la antropología. Y esta es una discusión que empieza en la mitad de los 1850 y que nos remite a un debate entre el historicismo alemán y la escuela de von Mises y de Veblen, y en ese momento el libro importante de Pigou, 1854, que es un libro de equilibrio general. Es decir, que hay una parte de nuestra disciplina, de nuestra profesión, que mira esto como si fuera física, que mira esto como si fuera de alguna manera un conjunto de interrelaciones, y aparece allí la noción del equilibrio. Es como si estuviéramos hablando de un sistema interplanetario que nadie lo regula, pero que tiene un juego de fuerzas y contrafuerzas que lo regulan, que lo aseguran. De ahí viene la metáfora esta de el juego del mercado, es decir, del libre juego del mercado. Pero ya desde esa época, en el Methodenstreit en Alemania, había un debate muy profundo entre si la historia condicionaba el modelo y si nos llevaba por un camino distinto. Y fíjense que esa gente trabaja bottom-up, es decir, trabaja desde los sectores, desde las firmas, y trata de construir modelos analíticos del comportamiento de la micro. Esto sigue hasta el día de hoy. Es decir, aún al día de hoy, mucho del evolucionismo contemporáneo, los autores del evolucionismo, trabajan bottom-up, construyendo historias sectoriales. Es decir, si uno mira los trabajos de Franco Malerba o de Giovanni Dossi, empiezan con construir una historia de la industria aeronáutica, construir una historia de la industria de los computadores, construir una historia del desarrollo de los microchips, de los procesadores. Incluso llega hasta mí, es decir, cuando yo publico en Desarrollo Económico una historia de la salmonicultura, arranco de lo mismo. Es decir, y en Franco Malerba, él, a partir de una metáfora sectorial, trata de construir lo que él llama un history friendly model. Es decir, él después busca, por mecanismos de simulación, construir una historia de comportamiento del sector que refleje la historia que él primero construyó desde el punto de vista de la institucionalidad y del desarrollo evolutivo de un sector. Si ustedes ven el trabajo mío de desarrollo sobre la salmonicultura chilena, es eso. Es decir, yo arranco de tratar de reconstruir la historia, por eso la palabra apreciativa que la acuñó Dick Nelson. Trato de hacer una discusión apreciativa de cómo se va gestando el proceso de construcción de una rama, y yo no trabajo en la simulación después al final, trabajo en, de alguna manera, llevar esta historia institucional a un cuadro de teorización apreciativa, la llamo teorización apreciativa. O sea que esto que estoy comenzando a reflejarles a ustedes revela de entrada de que esta disciplina se mueve entre estos dos modelos. Se mueve entre un modelo top-down, donde arranco de agregados de la macro y trato de ir hacia una explicación del comportamiento, y modelos bottom-up, donde trato de ver historias sectoriales y
reconstruir apreciativamente el por qué los agentes hacen lo que hacen. Ahora, lo terrible es que no hay un diálogo entre ambas corrientes. No es que efectivamente esta top-down y bottom-up de verdad vayan construyendo, por eso mi título, los vínculos entre macro y microeconomía, que vayan construyendo un cuadro analítico donde se integren bien esta mirada top-down y la mirada bottom-up. Viendo atrás, este diálogo entre lo macro y lo micro, o este diálogo entre mirar la economía top-down o mirar la economía bottom-up, es algo que permea a lo largo de toda nuestra disciplina, y lo vamos a encontrar en todos los autores con que nos vamos relacionando. Entonces, mi primer objetivo hoy es construir un mapa con ustedes, construir una especie de mapeo del territorio para ver quién es quién en este territorio, y de alguna manera dejar una impronta de qué autores son los que representan en distintos momentos del tiempo el pensamiento del top-down y del bottom-up, y de cómo se va evolucionando en todo esto. Es claro que en el bottom-up Schumpeter aparece como un autor muy importante, pero es claro también que en el top-down Keynes aparece como un autor muy importante, y es curioso que ambos escriben en el entorno de la crisis del 29-33, es decir, Keynes escribe en el 36, Schumpeter escribe en el 39 el libro de Ciclos Económicos, en el 42 Capitalismo, Socialismo y Democracia, y son fieles representantes de esta idea top-down y bottom-up. En el análisis de Schumpeter, él trabaja con 5 sectores de la economía: siderurgia, ferrocarriles, textiles, energía, etcétera, y con 3 países: Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y trata de construir una descripción sobre la génesis del capitalismo, es decir, sobre qué cosas determinan la evolución estructural del modelo capitalista en el mundo. Pero no, fíjense que él escribe inmediatamente después de la crisis del 29-33, pero él no opina sobre la crisis del 29-33. Él está haciéndose una pregunta muy distinta que la pregunta keynesiana, que es ¿cómo vuelvo al pleno empleo? Esta pregunta no aparece en la discusión de Schumpeter. Schumpeter más bien está pensando, ahí lo puse, más bien está pensando en cómo ciertos modelos de organización social desplazan a otros, y cómo la estructura va transformándose, no solo la estructura productiva, sino asociado en la estructura productiva también la estructura de organización social. Y sus ejemplos son muy dramáticos. Él dice las carretas y el ferrocarril, él dice las velas y la electricidad, y dice hay un mundo que transporta en carretas, pero cuando llega la electricidad es un cambio disruptivo que rompe no solo el modelo productivo. Había fabricantes de carretas, había posaderos, había gente que prendía las luces en los caminos. Ese mundo desaparece y aparece el mundo donde se construyen locomotoras, donde hay rieles de ferrocarril, donde hay señores que cortan el boleto en el viaje. Es decir, aparece otro mundo de organización social, y hay ciertas profesiones que se van y hay otras profesiones que llegan. Esto, que parece una metáfora tremendamente genérica, no lo es tanto. Es decir, el celular que ustedes usan hoy es una cámara de fotos, y casi todo el mundo la usa como cámara de fotos, además de como instrumento de comunicación. Y la Kodak quebró hace poquito tiempo. Es decir, que hay un modelo de organización de la sociedad que es afectado por el arribo de lo nuevo, el arribo de la innovación. Y la innovación va desplazando ciertas tareas, ciertos oficios y ciertas formas de vivir. Es decir, hoy, a medida que avanza esta forma digitalizada, la población se va acostumbrando a vivir en red.
Es decir, y gran parte de la idea convencional del modelo neoclásico, que es el individuo o la firma aislada, reaccionando a señales de precios, empieza a transformarse en un mundo donde la gente vive en red y vive de alguna manera con interdependencias recíprocas, donde esto cuestiona mucho del modelo analítico con que yo empiezo a pensar desde un punto de vista neoclásico, porque aparece esta vieja historia del Dante, creo yo que crees tú que creo yo, es decir, que aparece el tema de cómo me formo expectativas en una sociedad como esta. Volviendo un poquito atrás, en Keynes no hay nada de todo eso. Keynes es top-down y la primera estilización de Keynes es Higgs, en el artículo del 38, en Econométrica, IS y LM, donde él hace un supuesto de una economía cerrada, es lo que él analiza en el artículo del 38, donde él hace un supuesto heroico que es el del agente representativo. Para poder tener una función agregada de consumo, una función agregada de inversión, una función agregada de ahorro, él tiene que suponer que Juan y Pedro son iguales, porque si fueran distintos, si la General Motors es distinta que la Ford, él no las puede sumar. Es decir, él no puede tener una función agregada de inversión automotriz si la General Motors reacciona distinto al tipo de cambio que la Ford. En cambio, si las pone juntas y dice no hay General Motors y Ford, hay un agente representativo, ese agente representativo yo lo puedo suponer reaccionando igual a cambios en los parámetros de la macro. Entonces, Higgs hace un supuesto muy heroico, extremo, que es que la micro está en equilibrio. Es decir, no hay una micro en Higgs, hay una macro. Y para que haya una macro IS y LM, él tiene que, IS son y LM son funciones agregadas de ahorro, de consumo, de inversión, etcétera. Pero entonces los agentes tienen que tener una misma perspectiva frente al cambio de las variables macro. Entonces el supuesto de Higgs es muy heroico porque él elimina la micro y me cuenta la estilización de la macro, la estilización keynesiana de la macro, en una economía cerrada. Mucho más tarde Fleming y ¿cuál es el otro autor que escribe con Fleming? Sí, abren esto a una economía abierta y entonces ya empieza a haber flujos de capitales y entonces aparece la historia del trilema, donde yo no puedo manejar la tasa de interés y el tipo de cambio al mismo tiempo, sino que tengo que, habiendo movimiento de capitales, tengo que someterme a este juego de una economía abierta, donde si manejo la tasa de interés no puedo manejar el tipo de cambio. Entonces, hay una primera narrativa, que es lo que yo llamaría la narrativa neoclásica con microfundamentos de equilibrio. Es interesante, si ustedes pueden, volver al artículo de Solow cuando recibe el premio Nobel, American Economic Review 1988, donde él cuenta por qué se larga a escribir lo que se larga a escribir. Y él dice, yo me estaba muy desconforme con Harold Domar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Harold Domar partía de isocuantas angulares y suponía que solo si hay una línea de crecimiento entre capital por hombre y producto por hombre que pasa por todos los puntos de las isocuantas angulares, voy a tener pleno empleo y total y buena utilización del stock de capital. Pero si, como son todas variables exógenas, el capital output ratio es una variable que me da la tecnología, el savings ratio es una variable que explica el ahorro de la población, y el crecimiento de la población es un hecho demográfico. En los dos, en Harold Domar, si yo arranco por un sendero que no corta por todos los puntos de tangente de equilibrio, la economía puede estar largos periodos de tiempo fuera de escenarios de equilibrio, con mucho desempleo o con mucha acumulación de capital sin ocupación. En la página 3 o 4 del artículo de Solow,
cuando recibe el premio Nobel, se llama Growth Theory and After, él cuenta ese cuento. Y dice, yo estaba muy inconforme, muy desconforme, con la mirada Harold Domar de las isocuantas angulares. Entonces se me ocurrió empezar a reemplazar una isocuanta angular con una hipérbola equilátera, con Cobb-Douglas. Entonces piensa en una Cobb-Douglas y dice, a ver a dónde me lleva este experimento. Y efectivamente, cuando entro con la Cobb-Douglas, aparece un fenómeno muy economicista, en el sentido de decir, el individuo sustituye lo caro por lo barato. Es decir, hay un principio de comportamiento que si el capital se encarece, lo sustituyo por labor, y si el labor se encarece, lo sustituyo por capital. Y me muevo a lo largo de la función de la hipérbola, que no es lo mismo que si tengo una isocuanta angular. Entonces aparece ahí un comportamiento de sustitución que está en la base de todo el escenario analítico que él construye después. Ese modelo es lo que lleva esa narrativa. Él a eso le agrega inmediatamente un supuesto neoclásico de equilibrio, que es que los salarios son iguales a la productividad marginal y que el capital gana la productividad marginal del capital. Es decir, que la tasa de interés es la productividad marginal del capital. Claro, cuando hace eso, inmediatamente, déjenme mostrarles lo que él dice. Esta es una cita del artículo ese del 88. Dice, la idea es imaginar que la economía está poblada por un solo consumidor inmortal, el agente representativo, para quien la firma es solo un instrumento para maximizar beneficios. Es decir, la firma neoclásica es nada más que un espacio de precios y cantidades. No hay una firma de carne y hueso, hay una hipérbola equilátera. Sujeto a las restricciones impuestas por la tecnología y los gustos de los consumidores. El capital output ratio es la tecnología y el gusto de los consumidores es el parámetro del lado de la demanda. Toda falla de mercado es eliminada por definición. Inseparable de esta construcción es el hecho de suponer que lo que describimos es un sendero de equilibrio. Pero el mismo Solow dice inmediatamente, cuidado, no vayan a creer que esto es una representación del capitalismo. Es decir, porque la disciplina lo toma como que esta es una descripción del capitalismo. Pero él de entrada dice, y inmediatamente lo acentúa, los mercados están llenos de peculiaridades institucionales. Los mercados no me llevan automáticamente a un escenario de equilibrio con pleno empleo. Hay peculiaridades institucionales. O sea que solo arranca de una concepción macro, pero no se engaña de que los escenarios específicos son escenarios donde hay ruido, donde la economía no se porta en equilibrio, donde efectivamente los factores son pagados la productividad marginal y donde todo ocurre en un sendero de equilibrio intertemporal. Así arranca esta discusión. Y el mismo Solow, en ese ejercicio, asumiendo que el salario es la productividad marginal del trabajo y que la tasa de interés es la productividad marginal del capital, construye estos modelos del residuo que después se han usado infinitamente en la profesión para medir cambio tecnológico, que en realidad miden un montón de cosas más allá del impacto de la acumulación de factores. Pero la acumulación de factores medida por el peso relativo, es decir, las elasticidades del trabajo y del capital medidas como la productividad marginal de los factores. Y prácticamente toda la discusión neoclásica sobre el cambio tecnológico medido en el marco tecnológico de la construcción de Solow se basa en el residuo. Es decir, y se basa hasta hoy en el residuo. Si ustedes miran las discusiones de política económica, por ejemplo, en el escenario chileno, para decirles una cosa, pero lo mismo en el caso de Argentina, es decir, están los estudios de Axel, ¿no? Ariel, que muestran más o menos lo mismo. Es decir, que hay una etapa donde el residuo explica mucho, hay una etapa donde el residuo explica mucho menos, porque la economía ha absorbido el cambio tecnológico de la época pasada,
más contemporáneamente, y todo el debate es sobre crear instituciones que me aumenten la tasa de cambio tecnológico en la economía. Es decir, y aparecen los consejos de innovación, aparecen las instituciones de la economía que se preocupan de gastar plata en investigación y desarrollo para mejorar el residuo. Si ustedes toman esto del residuo, este es un cálculo que se hizo en CEPAL, y no lo hice yo, lo hizo Aravena con otra gente, pero esta es la medición del residuo hecha por esta metodología, por lo de Solow, y ahí se ve clarito que la crisis del inicio de los 80 con la moratoria mexicana y la desaparición del financiamiento externo tienen una brusca caída en el proceso de acumulación, y que esto se traslada, siendo el capital el que lleva en body, lleva metido adentro el cambio tecnológico, se traslada a una fuerte caída de la tasa de la tasa de cambio tecnológico. Es decir, esta medición refleja que nunca se volvió a recuperar la tasa de cambio tecnológico, y si lo miran en términos de acumulación de capital, esto es lo que pasó. La acumulación de capital de los 70s y 80s nunca volvió a ser recuperada en años posteriores. Es decir, cada uno de estos pequeños blips que ustedes ven ahí son crisis financieras internacionales, la crisis financiera mexicana, la crisis financiera argentina, la crisis financiera rusa, etcétera, pero la media de la tasa de acumulación nunca se volvió a recuperar. Esto más adelante me va a llevar a argumentar que esta caída en la tasa de inversión es muy responsable de escenarios contemporáneos de estancamiento relativo que se ven en muchos de los países de la región. Pero quiero volver un poco para atrás, diciendo, bueno, esto es lo que esta primera narrativa nos cuenta. La primera narrativa, que es la narrativa con microfundamentos de equilibrio, que arranca en Keynes, en IS y LM, en Solow, en Mandel-Fleming, y que llega hasta hoy. Es decir, esto es lo que hoy se enseña en las principales universidades del mundo como macro, como IS y LM, y de ahí en adelante se enseña el comportamiento de la macro. Pero no hay micro, la micro acá no está, la micro está fuera. Estoy asumiendo que la micro juega en un escenario de equilibrio. Así como no hay micro, y sin embargo hay mediciones de cambio tecnológico y qué sé yo, tampoco hay institucionalidad. Es decir, acá no hay ninguna institucionalidad. Acá hay simplemente, y vamos a ver que a medida que avancemos, yo los quiero ir llevando hacia un juego micro-macro donde las instituciones aparecen como elementos fundamentales para entender el comportamiento de la sociedad. Acá no hay instituciones en esta primera narrativa. Hay una sensación de equilibrio, de que la economía paga productividades marginales a los factores, y que efectivamente el modelo macro se comporta en este sentido. Fíjense que la narrativa 3 de la nueva economía clásica con expectativas racionales sigue en esta misma tónica. Aquí hago un salto, después voy a volver a la 2, que es la narrativa evolucionista, pero en la narrativa 3 aparece una cosa muy interesante que nos cuenta también el political economy detrás de todo este cuento. La narrativa 1 surge esencialmente en Harvard y MIT en la inmediata posguerra. Es decir, surge en la época de Solow, en la época de Samuelson, en la época de Tobin, en la época de los economistas de Harvard, MIT de ese momento, Modigliani, etcétera. En esa economía hay una profunda sensación, salimos de la guerra, es decir, episodios de grandes desastres necesariamente reclaman la intervención del Estado para cubrir riesgos catastróficos del individuo, esencialmente el desempleo o cosas de ese tipo. Y aparece
la Comisión Beveridge en Inglaterra y aparece el New Deal americano, donde el Estado adopta un rol importante haciéndose cargo de lo catastrófico. Es decir, el Estado tiene que de alguna manera intervenir cubriendo escenarios que el individuo por sí solo no los puede resolver, por ejemplo el desempleo. Es interesante porque esa filosofía donde el Estado tiene un rol de cubrir algo que en nuestro mundo lo vamos a vivir luego como la industria incipiente, me lleva a escenarios de intervención del sector público que son industrialistas, que apoyan la industrialización. Y ahí es donde ese juego del país central, que es favorable a la intervención del Estado por escenarios catastróficos o por falta de señales de precios que me lleven en la dirección adecuada, me lleva al modelo sustitutivo que genera la Corfo en Chile, que genera el Nafinsa en México, que genera el BND argentino o el BND de Brasil, donde el Estado adopta un rol proactivo en la industrialización, donde el Estado apoya el desarrollo de la siderurgia, de la petroquímica, de sectores donde las inversiones de capital son de muy largo alcance, de muy larga maduración, y donde se supone que el mecanismo de precios tiene mucha dificultad para incentivar la inversión privada. Es decir, que el mundo de la narrativa neoclásica también es un mundo industrialista, es un mundo donde la intervención del Estado apoyando la industrialización es aceptado, es visto con buena vista. Cuando me muevo a la narrativa de la nueva escuela de expectativas racionales, ese mundo se va, ese mundo desaparece. Y desde el punto de vista de este juego de la political economy, aparece Chicago, y aparece Robert Lucas, y aparece Sargent, y aparece Milton Friedman. Y entonces empieza un debate muy crítico de la narrativa neoclásica inicial, diciendo: yo no necesito Estado. El sistema de precios con expectativas racionales tiene suficiente vitalidad para llevarme al equilibrio, para llevarme sin que haya un Estado necesariamente interventor que me ayude a ir al equilibrio. Es decir, Robert Lucas gana un premio Nobel, así como Solow gana un premio Nobel por su contribución a la teoría del crecimiento de las décadas anteriores. Robert Lucas gana un premio Nobel en esa época, en este mundo, a la Milton Friedman, con expectativas racionales, en Friedman adaptativas. Es decir, en los escritos originales de Robert Lucas o de Sargent todavía no hay esto del adaptativo, pero el argumento central es que el individuo sabe cómo maximizar su relación entre ocio y tiempo de trabajo, y que el empresario sabe cómo optimizar su contratación de gente, y que con una empresa que sabe maximizar y un individuo que sabe optimizar su tiempo, el sistema no necesita Estado. Y esto nos mete en un political economy que nosotros conocemos en América Latina como el Washington Consensus. Es decir, nos mete en un mundo donde el Estado empieza a ser subsidiario, empieza a ser un agente que molesta. Y esto tiene mucha consecuencia, porque además de que la filosofía política sufre esta transformación hacia un modelo donde los precios me llevan al equilibrio de pleno empleo, nosotros es decir, el mundo en los 70s sufre una transformación hacia el conservadurismo. Es decir, aparece Pinochet, aparece Ronald Reagan, aparece Margaret Thatcher. Aparece una actitud antisindical. Es decir, en Margaret Thatcher y en Ronald Reagan es clara la actitud antisindical. Ambos reaccionan a huelgas importantes, Ronald Reagan de los operadores aeronáuticos y Margaret Thatcher de la industria carbonífera. Entonces, vivimos en los 70s, de Pinochet en adelante, una transformación muy importante del political economy.
Y es curioso que la academia responde a eso. La academia responde a esta transformación del pensamiento hacia el conservadurismo, llevándome a una teoría donde el Estado es subsidiario. Y en nuestro mundo, acuérdense que esto es coherente con las dos crisis del petróleo, 73-79, y es coherente con la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos tiene un brutal déficit fiscal durante varios años y la tasa de interés se va al 20% y el ajuste norteamericano lleva largos años. Es decir, Estados Unidos vive largos años en una situación de stagflation, es una economía estancada con inflación y la tasa de interés por las nubes. Es la época donde América Latina empieza a sufrir la crisis de la deuda. El 82 es la moratoria mexicana, desaparece el financiamiento externo para América Latina y América Latina entra en un escenario donde esa tasa de interés le está costando la imposibilidad de financiar la deuda. Coincide esto con que es un momento tremendamente represivo en las sociedades latinoamericanas. Es el momento de Pinochet, es el momento de Videla, es el momento de los militares uruguayos, de los militares brasileños, donde aparece en el escenario del political economy una sensación de que, y el Washington Consensus lo expresa bien, de que la salida de un Estado que lleve adelante los procesos de industrialización suponen privatización de las empresas públicas, suponen la apertura y desregulación de la economía, de los mercados, y suponen la libertad de juego de precios, es decir, la asignación en base a precios. Entonces, entre esas dos escuelas, la escuela inicial de la narrativa neoclásica y de la nueva escuela clásica con expectativas racionales, está construida una parte importante del pensamiento teórico del mundo contemporáneo que se enseña en buena parte de las universidades desarrolladas, de países desarrollados. Ahora, junto a eso, y particularmente desde los 70s en adelante, comienza a aparecer otras formas de interpretar la realidad. Y yo ahí distingo la narrativa evolucionista, y vamos a ver que hay muchas narrativas evolucionistas, que no hay una, donde ahí menciono simplemente para recuerdo de todos ustedes la mirada de Stan Metcalf en Birmingham, Manchester, o Birmingham, no sé, en Manchester. Hay un libro muy lindo que es Restless Capitalism, el trabajo de Richard Langlois, que es Economics as a Process, el de Peter Hall y David Soft, que es Varieties of Capitalism, y por último el de más amigos nuestros, Richard Nelson y Sid Winter, sobre An Evolutionary Theory of Economic Change. Es decir, que y me olvidé de Chris Freeman al principio, que fue uno de los, como Valeria sabe por la entrevista que tuvimos en su momento en la tele, fue uno de los mentores míos para transitar desde lo neoclásico a lo evolucionista. Quizás se los muestro. Esta era mi tesis de doctorado, neoclásica. La tesis fue hecha con Higgs, y Higgs no podía enseñarme otra cosa que macro de equilibrio, por eso era premio Nobel de macro. Es decir, cuando yo le hablaba de la heterogeneidad estructural me decía olvídese de todo eso, y durante varios años me guió por un camino que yo se lo agradezco enormemente, porque yo tenía 23 años y recién llegaba a la profesión, y con un inglés bastante entrecortado,
Es decir, Hicks me llevó de la mano 4 años hasta que terminé ese doctorado. Pero lo que usé fue el instrumental de Solow de las funciones de producción de equilibrio, el residuo famoso de Solow. Y el gráfico de la tesis muestra eso. Es decir, lo de abajo es la Cobb-Douglas de la industria manufacturera argentina durante la década 45-55, y le pido a esa función, simulo, qué es lo que hubiera sido el producto argentino si esos hubieran sido los datos de la función de producción de los siguientes 10 años. Y me da un resultado, que es eso que se ve entre puntitos abajo, y que no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. Ocurre que entre el 58 y 59 y el 64 entraron a la economía argentina 200 transnacionales. Y aquí hay un tema interesante. Entre el 51 y el 52 hay un cambio muy radical en el pensamiento del peronismo acerca del rol del capital extranjero. Es decir, hay 2 crisis agrícolas en el 51-52, hay una escasez de divisas, y el mismo Perón hace un giro hacia invitar al capital extranjero a radicarse en la Argentina. Es la época en que llega Kaiser con equipos que están totalmente depreciados en el escenario norteamericano. Es decir, Kaiser es una firma que está desapareciendo. Este es un capítulo súper interesante para estudiar la micro de estos temas. En esa misma época llega Volkswagen a Brasil, y Volkswagen llega a Brasil con todo el sustrato de pymes metalmecánicas que apoyan la fabricación de autos. Es decir, que llega en el marco de un grupo de empresas, cosa que Kaiser no traía. Kaiser era una empresa quebrada que arrancó con gente calificada de la fabricación de aviones de la Argentina, en Córdoba. Es decir, que arranca desarrollando pymes locales a partir del escenario que había en el entorno cordobés donde se radicó. Es decir, que da para una comparación muy interesante entre el escenario brasilero y el escenario argentino, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso ahora. Pero bueno, quiero decir que el instrumental neoclásico de equilibrio daba para entender ciertas cosas, pero claro, en ese minuto yo no me hacía preguntas sobre la institucionalidad. Yo me hacía preguntas de equilibrio, que la función de producción inicial a dónde me llevaba, y no me llevaba a lo que efectivamente pasó. Lo que efectivamente pasó era que llegaron al país un número grande de empresas internacionales, farmacéuticas, automotrices, petroquímicas, etcétera, trayendo paquetes de conocimiento que no estaban en el país, en materia de control de calidad, en materia de organización de planta, en materia de manejo de procesos productivos, etc. Así que hubo una transformación importante de lo que yo llamaría el sustrato tecnológico de la sociedad argentina asociada a la llegada de capital. Cuando me voy de estos escenarios neoclásicos y aparece esta cosa de la narrativa evolucionista, obviamente mi mirada se vuelca hacia Schumpeter y hacia lo darwiniano. En Schumpeter desaparece la idea de equilibrio, desaparece la noción de que hay un agente representativo, y entro en modelos de organización industrial. Voy a modelos de organización industrial que los toma muy bien Christopher Freeman cuando hace sus primeros estudios de la industria química o de la industria eléctrica en Gran Bretaña, que es una clara interpretación originada en la lectura marxista de cómo se va transformando la estructura productiva de Gran Bretaña. Pero también aparecen en los varios autores que les mencioné antes, muy centrado en la Universidad de Sussex al principio, es decir, con Giovanni Dossi, con ¿cómo se llamaba
el de Globelix. Dentoque, sí, pero el otro, el flaquito. No me acuerdo. Luc Soel. Luc era de esa época, de la primera generación de Sussex, donde arrancan con esta visión estructuralista, que tiene una raíz muy schumpeteriana, de la destrucción creativa. Y entonces uno va a hacerse preguntas de organización industrial, pero desaparece la macro, ahí no hay macro. Es decir, mientras que en los otros dos grupos, en la narrativa neoclásica y en la neoclásica con expectativas racionales, tengo macro pero no tengo micro, acá tengo mucha micro, tengo mucha capacidad de entender la selección natural, la cosa darwiniana, y que va evolucionando, después muy claro en Dick Nelson, hacia lo marshalliano de genes y de rutinas. Es decir, en la mirada nelsoniana, la firma, hay un artículo muy lindo de él que se llama Why Firms Differ and How Does It Matter, donde claramente el agente representativo desapareció y donde la firma es una entidad que tiene estructura, tiene organización y tiene comportamientos. Gradualmente vamos a ver que esto me va llevando a donde quiero llegar al final, que es cómo es un modelo como el nuestro, donde la firma no es una firma necesariamente solo industrial, sino que es una firma que explota recursos naturales. Pero vamos a llegar dentro de un rato a eso. Primero quiero terminar de mostrar el mapa para después poder llegar a la especificidad del caso local. El caso local no es solamente una firma no neoclásica, sino una firma que tiene estructura, tiene comportamiento y tiene acumulación de capacidades, sino que también tiene recursos naturales. Y el recurso natural me trae a colación en la naturaleza de esta firma un fenómeno muy complejo de entender, que es que el recurso natural es un material biológico genético, que tiene mucha biología y mucha genética, y que entonces no hay tal cosa como una genética universal. Es decir, las condiciones hídricas de producir soya en Salta son distintas que las condiciones hídricas de producir soya en la provincia de Buenos Aires. Y entonces el recurso natural empieza a jugar un papel crucial en el modelo de organización de la firma. Pero vuelvo a esto mucho más adelante. Primero déjenme terminar el dibujo del territorio, para después ver en ese mapa del territorio dónde aterrizamos nosotros en el caso latinoamericano y particularmente en el caso argentino, también el brasilero, el uruguayo, pero dónde aterrizamos nosotros. Entonces aparece toda esta escuela de evolucionista, que son muchas formas distintas de mirar la realidad. Esta escuela evolucionista le ha prestado poca atención al tema de los recursos naturales, salvo el caso de Franco Malearo, que Franco ha hecho alguna irrupción en el tema de la industria vitivinícola, trabajando con Elisa Giuliani y con otra gente. Ellos han trabajado mucho esta cosa del terroir, la idea del terroir como un conjunto de rasgos biológicos genéticos que tienen que ver con las precipitaciones, el sol, el viento, la altura, que son localidades específicas. Es decir, yo no puedo asimilar cómo hace vinos Australia o cómo hace vinos California con cómo hace vinos Chile o Argentina. Y entonces aparece esta idea de que lo biológico genético empieza a transformarse en un componente muy central de la función de producción. Esto en la gran parte de los evolucionistas contemporáneos no ha permeado mucho, no ha llegado mucho hasta el detalle, y son temas que hemos discutido enormemente en muchas de las Globelix, en muchas de las reuniones que ha tenido Globelix internacionalmente, con Nelson, con Malerba, con Giovanni Dossi, lo hemos discutido mucho esto. Pero así todo, pese a las discusiones,
La verdad que no ha avanzado mucho el evolucionismo de este grupo de gente que estoy hablando, con toda esta cosa de la especificidad biológico-genética del mundo en desarrollo. Pero quiero volver a este tema porque en el fondo, después de dibujado el mapa, a mí me interesa sobremanera centrarme en este fenómeno, y voy a argumentar que en nuestros países estamos viviendo el inicio de una cierta transformación donde en un escenario de estancamiento, pobreza y exclusión social muy marcado, muy fuerte, como es el caso nuestro, también está surgiendo un nuevo paradigma. Está apareciendo un nuevo paradigma biológico-genético que se manifiesta fuertemente en formas de organización de la producción, en sectores que están incorporando inteligencia artificial, digitalización de procesos, formas de trazabilidad en los procesos productivos, etcétera, de alto contenido disruptivo. Es decir, la idea schumpeteriana de lo disruptivo como generador de transformaciones en la organización social, si bien él nunca pensó en lo disruptivo en la agricultura, porque para él la agricultura era un sector estancado, hoy yo puedo tomar el instrumental schumpeteriano de lo disruptivo y empezar a razonar con ese mismo instrumental cosas que él no se planteó, que es lo disruptivo en el mundo de los recursos naturales, o de lo digital con los recursos naturales, y entrar a este escenario donde la industrialización de los recursos naturales borra esta diferencia que uno ha tenido siempre a partir de cuentas nacionales entre lo industrial y los servicios, y lo industrial aparece ahora como una mezcla de industria productiva manufacturera, pero también de servicios, y esto abre una pregunta tanto teórica como de política de política pública. Es decir, ya ahora si yo tengo que imaginarme el futuro de estos países, tengo que imaginarme cómo esta dualidad entre el estancamiento industrial y la pobreza y la exclusión social convive con estas islas de modernidad que van ganando terreno en la escena de organización social. Y efectivamente, es decir, el punto que aquí hay que marcar es que más allá de la crisis de corto que estamos viviendo hoy, y que no quiero ponerme a fantasear respuestas para cómo salir de la crisis de corto, porque no las tengo, uno puede sí imaginar que tras esto, que necesariamente va a tener una crisis en el medio, y vamos a tener que pasar esa crisis, se va a regenerar un modelo de organización social, o se tiene que regenerar en el largo plazo. Estoy hablando del largo plazo, no estoy hablando de los próximos 2 años, estoy hablando de los próximos 10 o 20. Se va a regenerar un modelo donde estas islas de modernidad empiecen a cumplir un papel importante en la transición hacia el mundo de la inteligencia artificial, hacia el mundo de la digitalización de procesos, la robotización de procesos, etcétera. Es decir, no hay forma que la reestructuración de el mundo en desarrollo deje de avanzar en esa dirección. Lo hará con más retraso, lo hará con más costo, pero no hay manera como que por la cual la reestructuración del capitalismo no vaya a llegar a ese plano en algún punto de nuestra historia. Aparecen dos narrativas más que son importantes que las mencione, que es esta narrativa a la Giovanni Dos y a la Stetzer, a la Gabriel Porcile, donde Keynes Smith Schumpeter, que es a la Tommaso Ciarli, es interesante, a la Mariana Bona, que es interesante, donde se trata de construir un puente entre el corto plazo de la demanda agregada keynesiana, o la demanda agregada, no saquemos corto plazo, y el desarrollo del agent base
creación de productividad. Es un esfuerzo muy interesante, pero por otro lado no deja de darme la misma sensación que me da el residuo de Solow. Es decir, nosotros ahí hablamos de las elasticidades de Tyrwell de oferta y demanda como el eje de la discusión. El trabajo, por ejemplo, de Porcile, publicado en el Trimestre Económico hace muy poco, hace unos meses, analiza esto, y todos los trabajos de Stetzel van en esa dirección, con las elasticidades de Tyrwell de la oferta y la demanda. Pero cuando uno piensa de dónde salen esas elasticidades y cómo cambian en el tiempo y cómo se van transformando con la transformación de la estructura productiva, ahí hay un elemento difícil de congeniar, porque en general son lecturas de estática, no son lecturas que me cuenten cómo la estructura va transformando esas elasticidades. Me pasa lo mismo con el residuo de Robert Solow. Es decir, yo no sé por qué el residuo se va transformando cuando cambian los años de educación de la población o cambia la composición femenino-masculina de la población. El residuo es una lectura estática de la situación, lo mismo que para mí es una lectura estática las elasticidades de Tyrwell de oferta y demanda. Y la otra cara del modelo es lo de Kaldor-Verdun, la especificación de aumento de productividad con Kaldor-Verdun. Bueno, pero es una escuela que está embrionariamente en crecimiento, y está creciendo. Yo creo que no han avanzado mucho más que modelos de simulación en los cuales se trata de reconstruir la evolución de la estructura en función de ciertos parámetros supuestos para la simulación. Mucho en el sentido de lo que hace Nelson también, es decir, de la ley de Gilbert, de ver hasta qué punto la función, si yo itero el modelo 30, 40 periodos y una firma invierte más que la otra en crear conocimiento, esto va a ir transformando la estructura final. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso, es interesante y ocurre, pero sin trabajar en ese modelo de simulación, yo encuentro lo mismo en la salmonicultura chilena cuando hago el ejercicio por teorización apreciativa. Es decir, encuentro que la historia de la salmonicultura chilena, cuando yo empiezo el estudio 20 años atrás, tiene 200 plantas y hoy tiene 20. Y en el camino ha habido un proceso de concentración económica en las cuales las pymes han ido siendo absorbidas por las empresas grandes, que sería el equivalente a cuando Nelson dice la firma que gasta más en investigación y desarrollo termina absorbiendo a la firma que gasta menos. Y si yo, a ver, les muestro un gráfico. Si yo imagino la industria de esta manera, es decir, la imagino como... La industria es una entelequia que la construye la Dirección de Estadística y Censo, sumando cosas que son heterogéneas. Es decir, la industria es una suma, y ahí tienen ustedes, de varias firmas que están adentro, algunas con una tecnología 2.0, otras 3.0, otras 4.0, muy poquitas. Pero en realidad la industria como tal no existe, es nada más que un artefacto. Entonces, yo puedo decir que el cambio tecnológico de las que están en la punta, de las que van apareciendo, termina eclipsando a las chiquititas que se van quedando atrás. Bueno, lo mismo me dio cuando miré la salmonicultura, no con un modelo de simulación, sino simplemente con teorización apreciativa. Es decir, el artículo este que les digo de desarrollo económico cuenta ese cuento. Entonces, vuelvo atrás a la idea a la idea esta de Keynes-Schumpeter,
El modelo es muy interesante, está muy bien seguir trabajando en esa dirección, pero por ahora, y sobre todo si lo que estoy pensando es en una teorización que me lleve a poder hablar de países como los nuestros ricos en recursos naturales. Todavía están muy lejos de poder llegar a un agent-based model que tenga las características de un sector basado en recursos naturales con la especificidad del recurso natural. El recurso natural muta con el uso, muta con las sequías, las inundaciones, los terremotos, y yo necesito en la función de producción ciertas formas de gastos en creación de conocimiento para poder entender la mutación del recurso natural. Sí. Tengo una pregunta. Por supuesto. Entiendo el tema, poniendo de lado el tema de los recursos naturales, que estoy de acuerdo que ninguno, ni de los evolucionistas, ni estos que hacen algo específico con recursos naturales. Lo podrían hacer en sus modelos. Lo podrían. Meter algún parámetro que esté dando cuenta. Más allá de eso, sacando el tema de los recursos naturales. Yo no entiendo, digamos, como teorías sustitutas la apreciativa de la simulación. Me parece que son altamente complementarias. Sí. Como lo fueron en los History Friendly Model, ¿no? Que hay una parte de simulación y después en un caso de estudio que justamente lo que están tratando de hacer es al revés. Primero hay un estudio. Primero un caso de estudio y después hay una simulación que lo que hace es poder, digamos, formalizar, que tiene el caso de estudio con una modelización que les permite justamente hacer estos ejercicios que son de estar. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y lo mismo pasa con para mí lo interesante de Schumpeter meets Keynes es que está esta pretensión de alguna manera de poder hablar de la macro, ¿no? de tratar de llegar a la macro. Pero todavía no estamos ahí. Bueno, está bien, pero llegan a la parte de poder decir algo sobre la estructura económica, ¿no? Para mí, la idea es justamente esta idea de conectar la micro con la macro, que es un gran desafío al que estamos expuestos desde hace mucho tiempo. Porque como decías vos, los neoclásicos no se preocupan por lo micro, los revolucionistas hablan de la micro, nosotros por la macro, y esta gente está tratando de hacer esa conexión. Vale tu intervención, vale. Si vos mirás, hay un paper muy lindo, muy chiquito que presentó Nelson en un Globelix, que es Math and Numbers are good, but puntos suspensivos, donde él va en esta dirección y se refiere a un paper anterior de Nelson, donde él dice, criticando, digamos, yo les mencioné lo de Solow de Growth Theory and After. El paper de Nelson que reacciona al Growth Theory and After es An Alternative Theory of Economic Growth, The Theory of Economic Growth and Alternative Interpretation, que es un muy hermoso paper, donde él dice, hay cosas que tiene que ver con lo de Math and Numbers are good, donde él dice, yo no estoy tan seguro de que las instituciones se puedan llevar a un modelo computable, el comportamiento de las instituciones. Y allí es donde yo engancho con la frase tuya, es decir, en qué momento los agent-based models van a poder llegar a formalizar computacionalmente el modelo de comportamiento de las instituciones de un sector, ¿entendés? Y te doy un ejemplo. Esto es lo que pasó en la salmonicultura y en la minería chilena. Fíjense que hay dos procesos muy parecidos, y de vuelta esto no es simulación, esto es lo que pasó, que a lo mejor se podría llevar a un modelo computacional, a un modelo de simulación. La roja es salmonicultura y la azul es minería. Y veamos primero lo que pasó en salmonicultura.
Ahí está. En salmonicultura, la línea de arriba es Noruega, y la segunda línea es Chile, la Bordeaux. Y fíjate lo interesante de cómo, a partir del fin de los 90, Chile vive un proceso de catch-up con Noruega en materia de volumen de producción de salmónidos, hasta llegar a ser prácticamente como el nivel de producción noruega. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el tema del recurso natural, y después voy a la lámina anterior. Lo que pasa es que el recurso natural le contesta a Chile por ese aumento de la producción con la enfermedad. Es decir, que aparece el tema de la capacidad de carga del recurso natural. Es decir, el agua está siendo sobreexplotada como recurso, y la respuesta al recurso es el aumento de la enfermedad. Y estas son enfermedades que se van produciendo. Por eso yo decía que la biología y la genética son fundamentales. El amarillito último de la curva de allá es la crisis de Lisa. La crisis de Lisa es una enfermedad inmunológica que se parece mucho al SIDA, que afecta a los salmones. Es decir, que se reduce la capacidad autoinmune del salmón y se infecta por la presencia de una bacteria. La bacteria la trae lo que se llama un piojo del agua, que vive moviéndose entre jaulas de cultivo. Con este episodio de la crisis de Lisa se cierra el 60% de la producción salmonera de Chile. Es decir, tienen que cerrar los centros de cultivo. Así que Chile baja dramáticamente su nivel de producción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando ocurre esto, ahí, en el punto donde dice el crisis de Lisa, el escenario regulatorio chileno es infinitamente frágil. Es decir, reacciona ex post a la crisis. No tiene conocimiento tecnológico acumulado para prever ex ante que estoy sobreexplotando el recurso. Sobreexploto el recurso y me estalla la bomba en la mano. Y fíjate lo que ocurre con la agencia regulatoria. Recibe una enorme cantidad de recursos después de la situación y avanza hacia la reformulación del modelo de regulación. Es decir, contrata profesionales de todo tipo, biólogos, genetistas, especialistas en agua, contrata una diversidad de profesionales nuevos y genera un cambio en las reglas regulatorias y genera un cambio en la fiscalización. Y entonces transita desde la regulación ex post a la regulación ex ante. Es decir, ex post va después que ocurrió la crisis. Ex ante empieza a decirle a las firmas que cultivan cuánto es la tasa de siembra que pueden hacer año por año en cada centro de cultivo. Y la agencia se digitaliza hasta cubrir a todos los centros de cultivo con los cuales tiene que trabajar. Y entonces sabe cuánto fue la tasa de siembra del año pasado y cuánto fue la tasa de mortalidad del año pasado. Y la firma tiene que pedirle permiso a la agencia regulatoria cerca de cuánto va a sembrar el año que viene. Y si su tasa de mortalidad es más alta de la que viene registrando históricamente, el permiso se le deniega y se le dice: usted solo puede sembrar 20% menos, que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que yo empiezo a traer esto que Nelson dice: es muy difícil formalizar la institucionalidad, cuando te empecé la respuesta. Y aquí empiezo a ver cómo puedo formalizar la institucionalidad. Es decir, yo de alguna manera puedo ir construyendo un modelo de comportamiento de la institucionalidad que me permita después llegar a donde decías tú, llegar a que voy en la dirección de poder trabajar esto con un algoritmo.
que no lo podía hacer antes de ocurrir la crisis. Y me pasa lo mismo en Serna Geomín, en de la derecha, que es el sector minero. Y el punto de quiebre son los 33, la crisis de los 33 mineros bajo la tierra, es decir, el derrumbe, esa de que somos 33 y estamos todos vivos, que seguramente todos ustedes la recuerdan. Pasa lo mismo, el Estado le mete un montón de dinero, pero fíjate que cada una de los centros de cultivo de salmón o cada una de las minas en explotación es un modelo per se. No es que yo construyo un algoritmo y con ese algoritmo explico todas las explotaciones mineras que tengo. Cada minera es específica, cada explotación es específica y cada centro de cultivo es específico, con lo cual está bien esta reflexión de que en algún momento yo voy a llegar a tener, quizá por inteligencia artificial, un cúmulo de datos que me permita tener ex ante una mirada de cómo se comportan regulatoriamente estas agencias. No estamos ahí todavía, pero esta invasión de la inteligencia artificial en la cual estamos viviendo quizá me lleve en esa dirección de poder decir, cosa que Nelson no veía en el paper que él escribió en el Math and Numbers Are Good Bad, de que efectivamente él descree ahí de que la institucionalidad puede ser formalizada, los cambios en la institucionalidad pueden ser formalizados. Quizá, no lo sé, pero quizá en un mundo de inteligencia artificial, al ritmo que están ocurriendo las cosas, los modelos estos, a la Keynes, Smith, Schumpeter, pueden llegar a escenarios futuros en los cuales vos puedas con inteligencia artificial formalizar el modelo computacional de las instituciones. No lo sé, y todavía no están ahí Charlie y Mariana Bon, no están ahí, pero pueden llegar muy bien, es decir, tienen años por delante y la investigación va en esa dirección. 5 años atrás ninguno de ellos hablaba de inteligencia artificial. Hoy seguramente están mirando cómo la inteligencia artificial les permite acceder a esta idea de formalizar ex ante el manejo del riesgo, que es esto es manejo de riesgo. Es lo mismo que yo lo mencionaba ayer en la charla, cuando yo voy a salir a andar en la ruta en el auto y miro las gomas, las cubiertas, a ver si me van a aguantar andar a 130 km por hora o si me va a explotar una de ellas. Y si tengo la sensación que va a explotar, las cambio. Y entonces hago regulación de riesgo ex ante para evitar la crisis de tener que enfrentar la explosión ex post. A lo mejor voy en esa dirección y es muy probable que a unos años de hoy la inteligencia artificial me lleve hacia allí. Pero bueno, esto es donde estamos parados. Yo por lo menos a lo mejor no estoy del todo informado de hasta dónde ha llegado Tomás o hasta dónde han llegado Stetfield y toda la gente que está haciendo esto. Pero esta es mi primera respuesta a lo tuyo. Me queda vuelvo atrás un poquito. Perdón, este set de láminas yo se lo repartí a Valeria y a Lilia y les dije que lo repartieran a los miembros del curso. Entiendo que hay muchos que no son miembros del curso, está a disposición de todos ustedes. No fueron escritas para guardarlas en un papiro. Es decir, el email mío es jorgecatz39@gmail. El que quiera pedirlas o se las pide a Valeria o se las pide a Lilia, y si no me las piden a mí. Me queda esta última narrativa, que es en la cual me siento un poco más cerca, que es es muy cepalina, la narrativa de Ricardo French Davis, de José Antonio Campo, de Carlota Pérez, y algunas de las cosas que estoy escribiendo yo también hoy en día. Es decir, juntando esta
esta idea de que la región es una mezcla de un enorme océano de pobreza y exclusión social con islas de modernidad metidas en el medio, y que lo que yo llamaría el nuevo modelo del capitalismo latinoamericano es justamente el diálogo entre estos dos segmentos de economía que conviven sin mayor diálogo, el segmento de Marcos Galperín y el segmento de Grabois, si ustedes lo quieren poner en términos más explícitos. Y este es el mundo en el que estamos, es decir, y es el mundo en el cual hay que pensar los próximos 20 años, más una crisis en el medio de cómo transitamos hacia allí, porque obviamente vamos a tener que cruzar una crisis en el medio de este cuento, como los gráficos de antes mostraban. Las crisis en salmonicultura y en minería motivaron un cambio de las instituciones y transformaron estas instituciones en arreglos donde se puede intervenir ex ante manejando el riesgo. Mi sensación es que vamos hacia allí. ¿En qué dimensión temporal? No lo sé, pero mi sensación es que de alguna manera el nuevo capitalismo latinoamericano va un poco en esa dirección. Es decir, la transformación uruguaya, la transformación del sur brasileño, la transformación de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de Mendoza, va generando estos bolsones de islas de modernidad que transitan desde el recurso natural hacia la industrialización del recurso natural, es decir, hacia el crushing de maíz, el etanol y los biocombustibles. Y después veremos si hay bioplásticos y si hay nutracéuticos y qué es lo que hay. Vaya a saber. Pero pues yo no sé si los aburrí ya largo, pero si yo me planteaba 4 objetivos en la reunión. Uno era construir el mapa y decirle, miren, ustedes van a trabajar sobre teoría del crecimiento y sobre tecnología e innovación dentro de la teoría del crecimiento. Este es el mundo en el cual vivimos. Un mundo de gente que vive en equilibrio, que cree en el equilibrio, que está en las agencias internacionales, que está en el BID, que está en el Fondo Monetario, etcétera, y que tiene una mirada de comportamiento de equilibrio, donde somos países que no aplicamos reglas razonables de competencia y de competitividad, no, de competencia, que nos permitan ir hacia el desarrollo. Es decir, yo creo que es una mirada equivocada. Yo más bien pienso en Varieties of Capitalism, más bien pienso en el libro de Soskis y Hall de Varieties of Capitalism. Ojalá tuviéramos. El libro es un libro que compara Gran Bretaña con Alemania como modelos distintos de organización social. Lo que ellos llaman capitalismo, liberal capitalism, el caso británico, y concerted capitalism, el caso alemán, donde es muy interesante cómo miran ellos el comportamiento de corto y medio plazo de estas economías, con el modelo alemán juntando los directorios de las empresas, los bancos y los sindicatos en torno a un pensamiento de largo plazo, mientras que el modelo británico, al contrario, juega con el mercado, juega más con el escenario de la economía neoclásica de equilibrio. A mí me fascinaría encontrar estudios de esa naturaleza para la América Latina y mirar cómo es comparativamente la variedad de capitalismo entre el Brasil, la Argentina, Chile y México. No los hay, pero es una línea interesante de exploración a futuro
que bien puede ser parte de la problemática de UNSAM y de los graduados que surjan de acá. Ver qué diferencias hay, y las hay enormes, de comportamiento en el capitalismo argentino contra el capitalismo chileno o el capitalismo mexicano o brasilero. Si yo pensaba construir el mapa, decirle, mire, este es el territorio que tenemos que recorrer. Segundo, decirles, el mapa originalmente no tenía institucionalidad en Solow y compañía. A medida que avanzo voy agregando la institucionalidad. Aparece la pregunta de Valeria, muy interesante. ¿Voy a poder formalizar en algún momento la institucionalidad? A la Nelson, en el sentido de ¿será posible? Puede ser. Y cuando entramos al mundo de la inteligencia artificial, bien, yo no me animo a predecir que no, porque efectivamente avanzamos en una dirección donde se puede llegar a formalizar todo eso. ¿Cómo lo aterrizo en la América Latina intensiva en recursos naturales, donde el recurso natural tiene una cierta especificidad biológica y genética que no la tienen la producción de zapatos o la producción de ropa? Y entonces, ¿cuánto esto de la especificidad porque cuando incorporo la especificidad biológico-genética, salgo del modelo genérico universal y tengo que ir a lo location specific, tengo que ir a la localidad y trabajar sobre la función de producción local. Y también allí no tenemos teoría. También allí lo que hoy discutimos como teoría del crecimiento no nos lleva fácilmente a discutir lo local, a entender la organización de lo local. Y en la organización de lo local aparecen todas estas peculiaridades institucionales que Solow identificaba cuando escribía el paper original. Decía, yo no creo en esto que hice. Yo creo que el modelo está lleno de peculiaridades institucionales. Y las peculiaridades institucionales de Córdoba y Tucumán son muy distintas a las peculiaridades institucionales de la capital federal. Entonces este diálogo entre Rodríguez Larreta y Bullrich, cómo resuena en Córdoba o en Tucumán, es, hasta que no tenga una teoría que me permita entender un poco más esto, no sé cómo resuena. Es probable que no resuene, es probable que aquellos piensen en una realidad muy distinta que estos otros. Y entonces bueno, somos capitalinos, miramos la Argentina como desde la capital. ¿Será así? No, creo que no. Sí, creo que hay un mundo allí, localidad específico, que no lo estamos entendiendo. Bueno, paro acá. Gracias. Bienvenidos todas las críticas que quieran. Bueno, modelo de yoga. Lo dije al principio que la materia de fundamentos teóricos de la innovación la lidera línea de estudio pero bueno, modelo yo las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, puedo arrancar yo. Dale, arranca vos, vale. Dos o tres. Dale. Así que nada, gracias. Lo local es muy importante. Agarro y yo veo en América Latina que hay unas islas de modernidad, de crecimiento, de despegue muy importantes. El sur de Brasil, por ejemplo, vos lo nombraste antes. Sí. No está relacionado tanto con recursos naturales, está relacionado con economía del conocimiento, con nuevas tecnologías, con otros dispositivos, digamos. Pues la agroindustria brasilera, que por otro lado es bolsonarista, es un mundo muy distinto al nordeste. Acordate el mapa electoral, es decir, Bolsonaro ganando en el sur y Lula ganando en el nordeste. Es decir, es un mundo muy diferente, ¿no? No, estoy de acuerdo. El tema es qué explica un poco esa diferencia de performance entre los sectores. Eso es uno. Y además, ¿qué lecciones podemos tomar para la Argentina? ¿No? Sacar nomás. Y lo segundo es, yo recuerdo un artículo tuyo, por los años eran las 4 argentinas que no eran, ¿sí? Vos nombraste 2. Sí. ¿Vale? Para la cuestión de síntesis. Sí.
¿siguen existiendo esas 4? Sí. Bueno, si son... ¿Cómo se resuelve ese cuatrilema, digamos, de alguna manera? Este era el que presenté hace unos años. Pero lo presenté cuando hablaba de macro. Hoy estoy un poquito más mirando lo micro. Hace unos años, cuando hice el artículo de Techin, presenté este modelo en el artículo de Techin, donde hay una Argentina moderna, que es esta que estamos discutiendo. Hay una Argentina vieja, que es el calzado y cierta máquina herramienta y qué sé yo. Hay una Argentina de los recursos naturales, que es Vaca Muerta y Pablo Roca. Y hay una Argentina excluida, que es ese enorme mundo del Gran Buenos Aires, que no tiene agua potable, no tiene servicio de sanidad, que no tiene atención primaria de la salud, y que se ha deteriorado aún más con la pandemia, a raíz de el fracaso de la atención primaria de salud, o no el fracaso, es decir, de la incapacidad de hacerse cargo totalmente. Este era el modelo con el que pensé el trabajo de Techin en aquel momento, que era esencialmente una discusión de la macro. No me cuenten que hay una discusión sobre el desequilibrio fiscal. El desequilibrio fiscal está dado por cada uno de estas cuatro Argentinas. Tiene reclamos sobre el presupuesto del Estado y tiene grupos corporativos que desarrollan esos reclamos, y que entonces no es que el Estado no puede intervenir, es que el Estado ni siquiera tiene recursos para intervenir, porque una buena parte de los recursos se los chupan los grupos corporativos que representan a cada uno de estos 4 sectores, sean sindicales, o sea Pablo Roca, o sea Grabois. Es decir, están muy representados, o sea la industria textil y del calzado, que sigue teniendo los mismos problemas de sí. Ojo que hay gente que no, hay gente que reacciona, que hay modernidad, hay gente que transita hacia lo digital y hacia la trazabilidad, sí, mis respetos, pero es una industria que sigue languideciendo y involuciona hacia el ensamble de componentes importados. Es decir, en lugar de decir no, voy a enfrentar al sudeste asiático compitiendo, involuciona importando componentes y ensamblando. Entonces, a lo mejor me equivoco, y no sé, a lo mejor ya le tiene allí una lectura sobre eso. Yo sé que vos has trabajado y que estás muy metido en cosas de este tipo. No sé, esta es mi mirada, a lo mejor tu respuesta es no, hay otro mundo, pero vale, es decir. No, en principio la descripción de islas de productividad en un país que no tiene productividad es rigurosa, bastante pertinente. De hecho lo es, incluso adentro de la industria textil o adentro de la industria de zapatos, y adentro de otras un montón de industrias. Absolutamente. Tenemos industrias que tienen 50 años de creadas y siguen estando en la frontera de productividad. Aluar es un caso. Sí. El aluminio que hace Aluar no se hace en cualquier lugar del mundo. Estoy de acuerdo. Puedo seguir con ejemplos, un montón de ejemplos de esas superproductividad, de esos nodos de productividad de alta excelencia que no hacen ósmosis con el medio, digamos, en el que están imbuidos. Sí, coincido. Ahora, puestos a hacer políticas públicas es difícil tachar una de esas, o tachar dos, o tachar tres. El veto a un grupo de esos políticamente en este país es complicado. Es imposible. Imposible. Es decir, si uno mira la lista de los subsidios que otorga el Estado, son mucho más fuertes a los grupos corporativos que a la pobreza. Son enormemente más fuertes a los grandes conglomerados que capturan al Estado, que a la pobreza. Es decir, en realidad lo que ha ocurrido es que ante la imposibilidad de generar un modelo de crecimiento de la productividad significativo, te has limitado a que el Estado absorba el excedente de población.
que es lo que en los hechos ha ocurrido. Pero si vos mirás la nómina de subsidios que otorga el Estado, es mucho más fuerte lo que llevan los grupos corporativos que lo que lleva a la pobreza. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Por eso insistí varias veces a lo largo de la presentación, vamos camino a una crisis. Y las crisis tienen esta cosa de que es un eufemismo que se repite siempre. Traen oportunidades nuevas, está bien, pero en el camino muere mucha gente. Es decir, yo no sé cómo se va a resolver la crisis hacia la cual estamos avanzando. Nadie lo sabe. Mi expectativa es que después de esa crisis, y vaya a saber cómo se resuelve, ayer lo discutimos largamente con Matías, incluso después de la sesión, cuando volvíamos con Matías hacia mi casa. Es difícil saber cómo resolverse esto. A lo mejor alguien más optimista que yo diría, después de la crisis el país tiene vitalidad para salir adelante en productividad agrícola, en muchas cosas, en un mundo ávido de alimentos, en un mundo ávido de energía, en un mundo ávido de agua, pero para llegar ahí tengo que pasar el pantano. Ahora, yo no sé cómo pasar el pantano, honestamente. Perdón, fue tremendamente depresivo lo mío. No, bueno, está bien, soy depresivo psicológicamente. Okay. Espero no hayas dicho el momento que tuve que salir. Yo quería consultar respecto a las narrativas y la economía política, que vos abriste la puerta al rol del Estado en cada una de las narrativas. ¿Dónde ubicás la Mariana Mazzucato y las Million Oriented Policies en esas narrativas? Buena pregunta. No lo sé muy bien, tengo que pensarlo, Lilia. Voy a decir una herejía. Está muy bien el razonamiento de Mariana, pero no estoy seguro que ella entiende muy bien a la América Latina. Es decir, el argumento del rol del Estado y la construcción a partir de misiones, que hace mucho sentido cuando decís, bueno, la salud, la misión que ella originó, pero después de repente encontrás que Colombia tiene que hacer una política de industrialización y elige 8 misiones distintas, y ahí empiezo a dudar de que, es decir, al final no es lo mismo que hacíamos en los años 60. Hay que hacer siderurgia, hay que hacer petroquímica, ¿entendés? ¿Será con que la metáfora de Mariana es tan nueva en el debate contemporáneo? Sí, yo respeto el dibujo de ella del Estado más vital, pero ojo que el Estado más vital tiene que sacarse de encima a los grupos corporativos primero, y en Mariana no está ese cuento. En Mariana está el cuento de que el Estado tiene capacidad de ser emprendedor, pero no con este Estado que subsidia, el 70% del subsidio va a 10 grupos corporativos. Tomá Tierra del Fuego. ¿Dónde está la plata? En 2 grupos corporativos, en Caputo y en Chernakovsky. Ahora, y después sale Morales y dice, no, hay que hacer muchas Tierras del Fuego en el país. Y vos decís, bueno, está bien, pero cuidado, que la gran parte del subsidio fiscal que gasta el país se va a Tierra del Fuego. Está muy bien, hay 10.000 empleos creados, hay mucha cosa interesante. Pero ¿ese es el modelo? ¿O tenemos que inventar un modelo en Tierra del Fuego autosustentable? ¿Entendés? Que fue lo que intentamos hacer con el viaje con Pipe Gato y con la gente del equipo de Culfa. Salió mal, pero bueno, salió mal, punto. Es decir, ¿por qué salió mal? Discutamos la economía política.
porque en el entorno de Tierra del Fuego se juegan muchos de estos juegos corporativos que estamos diciendo. ¿Cómo salir de eso? Yo no lo sé. Y tuvimos entrevistas horas y horas y horas con el gobernador antes de escribir lo que escribimos para el Consejo. A mí me agarró la pandemia en Tierra del Fuego. El día que habíamos conversado con Belea se llamaba. Sí. Entraron 2 cruceros con 2.500 turistas cada uno, infectados con COVID. Y una hora después de la conversación con el gobernador, donde estábamos de acuerdo, él cerró la provincia, y cuando volví al hotel, la gerenta del hotel me dijo: se tiene que ir mañana a la mañana, no lo puedo atender después de mañana a la mañana. Y tuve que ir a hacer una cola en Aerolíneas Argentinas para conseguir un avión, porque él cerró la provincia. Y escribimos el informe, y el informe está. Y después terminaron aprobando un subsidio de 28 años. Entonces, digo, lo mío es una fantasía adolescente. Es decir, que esto se puede corregir, pero no sé. A veces tengo esa sensación cuando leo a la Mariana. Tuvimos largas discusiones con Mariana en la época de Lula, cuando Palotti era el ministro. La tasa de interés era 16%, y yo le decía a Mariana: con una tasa de interés del 16%, lo único que puede funcionar es la droga. ¿Qué industria va a crecer con esa tasa del 16%? ¿Quién va a invertir con una tasa de interés del 16%? Y ella creía en Brasil. No sé, yo no tengo nada, al contrario, tengo un gran placer y estima con relacionarme con ella, pero cuánto de verdad entiende la institucionalidad de América Latina no lo sé. Cada vez más escéptico. ¿Y la conflictividad social en el marco de ese mundo de pobreza con islas? Sí. ¿Puede poner en riesgo, no sé, el capitalismo? Sí, no, es una gran pregunta, y una pregunta que me hago. Yo vuelvo a Chile dentro de 3 días. Y Chile tuvo una manifestación con la irrupción social de 1 millón de personas en la plaza. Hubo violencia, sí, hubo violencia, pero había 1 millón de personas en la plaza que están reclamando por la conflicto, por la pobreza y la exclusión social. Chile tiene 1 millón de personas en campamentos. Y sin embargo la población se movió hacia la derecha. Yo no te lo puedo explicar, no lo sé. No soy politólogo ni tampoco sé cómo ocurrió, pero la población se movió hacia la derecha. Si esto fue producto de que aumentó la criminalidad y la droga, eso es parte de la explicación. Ha aumentado el número de asesinatos, ha aumentado la violencia en las ciudades. Pero yo no sé si esa es la explicación, pero es parte de la explicación. Ahora, el primer movimiento de la irrupción social del 2000, ¿qué año fue? Del 2019, parecía genuinamente que forzaba al país a ocuparse de la exclusión social. ¿Cómo de ahí llegaste a este nuevo escenario? No lo entiendo muy bien. Pero es cierto que ganó la extrema derecha, es cierto que se van a discontinuar muchas cosas ahora en los próximos meses, que el gobierno no tiene el control del Parlamento y que tiene que ir cediendo porque la derecha lo está presionando. La derecha seguramente va a presionar en temas valóricos,
como el tema aborto, el tema matrimonio igualitario, cuánto va a presionar en temas como la reforma tributaria, o sin la reforma tributaria el resto es música. Ahora, José Antonio en Colombia, Ocampo, consiguió una reforma tributaria muy interesante, y sin embargo Petro le pidió que se vaya. Yo tampoco lo entendí. Es decir, sin una reforma tributaria que te dé 2-3 puntos del producto, es muy difícil que vos hagas algo en pensiones, en salud primaria, en calidad de educación. Pero es muy probable que la derecha bloquee todo eso. No sé. Punto. Yo quería preguntar, gracias, doctor. Pues son sectores que usted estudió, habló de la salmonicultura, pero por la minería y en esta narrativa de las islas de modernidad y lo biológico genético, ¿cómo veía? Porque uno tiene la asociación más de la agroindustria como aguas abajo del producto primario, en el caso de por ahí otros sectores emergentes para Argentina, vaca muerta, minería, litio, cobre. ¿Cómo ve a partir de la experiencia chilena? Yo tengo admiración por la institucionalidad general de Chile desde acá, o cierta, más allá de la crisis del 19 y lo que se ve hoy, su mirada sobre este sector de energía y de minería. Sí. Y tu pregunta es muy interesante, y también tengo que ser claro. No tengo claridad en la respuesta. Es decir, yo creo que el Corfo de Boric ha hecho mucho en hidrógeno verde, en litio, pero la verdad es que a mí hay un tema del escenario chileno que me preocupa en estas transiciones, y es que Chile no tiene metalmecánica. Chile no tiene una industria en el campo metalmecánico que haya transitado hacia la digitalización de procesos y hacia la robótica. Tiene algunos productores, claro, algunos subcontratistas de Codelco sí están ahí, pero no tiene una industria metalmecánica de la envergadura que requeriría para poder hacer las aspas de los molinos de energía eólica. O sea que va a empezar con un componente importado altísimo, y sin una infraestructura física para transportar esas aspas que tienen 100 metros. Necesitas caminos que te aguanten los camiones que tienen que llevarla, y necesitas una estructura portuaria en Punta Arenas que todavía no está. O sea que hay una transformación. No va a ser en 2 años, va a ser en 5, en 7, sí. Pero en 7 cambió este gobierno. Y esta aventura de que llega la derecha a gobernar, y que va a llegar, hay que ver cómo se metaboliza todo eso. Pero en el camino, te digo, Chile no tiene una metalmecánica con las capacidades, qué sé yo, del País Vasco. Es decir, que pueda ir hacia la robotización en pymes. No la tiene. Y entonces la posibilidad de armar allí una infraestructura tecnológica que soporte esta transición hacia el hidrógeno verde, quizá el litio es un poco distinto, pero es dudosa, es difícil. Y puede ser que lo hagan, pero tienen que hacer mucha cosa de política pública, tienen que hacer mucha intervención pública, como la ha hecho, qué sé yo, Australia o el País Vasco o Alemania. Y le hago una más, respecto de esto que hablaba de modelos de comportamiento para la institucionalización.
entiendo que es muy caso específico, pero ve que se puede modelizar a partir de indicadores, por ejemplo, que era previsible que iba a pasar las enfermedades con la salmocultura, o que puede haber un desastre ambiental en otro. A ver, ex ante no era previsible, porque Cernapesca era un club de barrio, era una cosa así chiquita. Ex post, te voy a decir que a mí me llama mucho la atención. Si yo llevé a mis alumnos a la sala de Codelco, donde ellos hacen evaluación a distancia de las plantas, y queda la sala donde fuimos de Codelco queda a 10 cuadras de mi casa en el centro de Santiago, y en todas las paredes de la habitación estaba la planta de Antofagasta digitalizada en pantalla, así que uno podía ver con los alumnos sentados en el suelo en la sala de reunión el comportamiento de los distintos subprocesos de la planta de Antofagasta. Eso era ex post, eso fue después de la crisis de los mineros. O sea que Chile puede hacer monitoreo a distancia de una planta a 1500 kilómetros. Codelco tiene acumuladas capacidades. Yo no estoy muy seguro de que eso se pueda hacer acá. No estoy muy seguro. A lo mejor ustedes tienen más información que yo. Pero mi sorpresa es que cuando me senté con 25 alumnos en una sala de gestión, había 30 pantallas donde estaba Antofagasta puesto en tiempo real, y que uno podía ver salir el camión y se monitoreaba desde Santiago. Y por otro lado están avanzando mucho en hacer prototipos de estos camiones con hidrógeno verde, es decir, ir hacia una flota de 1500 camiones en hidrógeno verde es una inversión de la gran flauta, y lo están haciendo. Y hacer los prototipos, hacer el desarrollo experimental, hacer el scaling up de eso, es un esfuerzo muy interesante, y van en esa dirección. Pero eso lleva 10 años, eso no se hace en 2 años, eso lleva 10 años, y lleva montos de inversión infinitos. Ahora, de vuelta a lo que decía. ¿Quién está haciendo la inversión? ¿Codelco? Sí, sí. Pero de vuelta, Lilia, Codelco es una empresa muy cuestionada por la derecha. Y yo no sé qué conducta va a tener un gobierno de derecha de Kast con respecto a Codelco. Es muy probable que frene muchas de estas cosas. Así como el gobierno de Piñera frenó muchas cosas que venían de la época de Michelle Bachelet. Puede ocurrir. Nadie lo sabe hoy en día. Ojalá que no. Pero yo cuento lo que vi, y vi que ahí había un proceso acumulativo de capacidades de la firma. Es interesante porque esto no lo llegamos a conversar, pero en el ciclo macro, cuando la economía entra en los procesos de recesión, en el stop and go de la macro, cuando el cobre pasa de 4 a 2, la tasa de retorno de Codelco cae dramáticamente. El EBITDA de Codelco se desploma. ¿Y qué hace Codelco? Deja de pagarle a sus subcontratistas, a las pymes que hacen ingeniería de proceso. Les retrasa los pagos o les discontinúa los contratos. Y este es un tema súper interesante, porque la capacidad tecnológica al interior del sector está localizada no en Codelco, en los subcontratistas que le hacen servicios de ingeniería. Entonces, cuando Codelco les corta un contrato, y es una firma de ingeniería de 50 personas que hace
inteligencia artificial para el manejo del mantenimiento, liquidás una línea de aprendizaje doméstico muy importante. Es decir, que lo micro-macro, que era el motivo de mi presentación, tiene un rol fundamental. Cuando la macro empieza a portarse mal, las que pagan el pato son las micro que hacen ingeniería de proceso en Codelco. Bueno, tomamos una pregunta más, me parece, sí, no sé si es una pregunta muy rápida, pero ¿cuál sería el programa hoy del neoestructuralismo? Porque yo veo la discusión, sobre todo en Brasil, y la gente dice, bueno, no sé si de manera crítica, no, es el viejo estructuralismo con responsabilidad fiscal. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con esto, pero cuando yo veo, por ejemplo, el gobierno que recién empezó, yo no veo la discusión, por ejemplo, del productivo, de estructura productiva, de digitalización, o por lo menos no es lo que sale en la política, ¿no? Y la discusión es dominada por el tema de la reforma tributaria, todo eso que, bueno, ok, puede ser una condición, en el caso de Brasil, creo que es condición esencial, ¿no? Para cualquier cosa que se quiera llevar adelante, ¿no? Pero no veo cuál es la propuesta, cuáles son los, no sé, qué quieren hacer, y siquiera estoy diciendo que, bueno, no hay neoestructuralistas, ¿no? Pero imagino que hay algunos. Entonces, quería saber un poco, porque la última vez que estábamos allá en el gobierno Dilma, las cosas no andaron muy bien, ¿no? Entonces, no sé si por ahí tiene alguna idea. Muy poca. Es decir, tengo conversaciones con la gente de la Federal de Río de Janeiro, con la gente de... también hay mucha desorientación. También hay es decir, gente que estuvo en el BNDES, y que salió, por supuesto, de ahí. Tiene muchas dudas de qué es esto del neoliberalismo, del neoestructuralismo. Pero por otro lado, Brasil ha hecho un avance espectacular en los agronegocios. Es decir, y en agronegocios ha incorporado mucho de esta transición hacia estas nuevas islas de modernidad. Eso es imparable, eso va a seguir, cualquiera sea el manejo que haga Lula, porque Brasil está avanzando hacia internacionalizarse como gran productor de muchos de estos rubros, de carne, de molienda de soya, etcétera, etcétera. Así que ese camino que yo dibujaba hacia este nuevo escenario biológico digital va a seguir en Brasil, más allá de lo que haga el gobierno de Lula, porque ese capitalismo brasilero tiene una vitalidad enorme para ir en esa dirección, mucha más vitalidad que la que tiene el local. Ahora, cuánto la macro lo va a apoyar es difícil saberlo. Pues tienen un ministro de Economía que no sé cuánto va a bajar la tasa de interés y cuánto va a apoyar la política macro para que la micro... Pero la micro va a seguir esta trayectoria de construcción de lo biológico digital. Porque ese es el futuro del sur brasileño. ¿Dónde va a llegar? No sé. No sé si te contesté o te... Bueno, gracias a todos y...